Uruguay se prepara para recibir a distintas personalidades y jefes de Estado del continente que llegarán a Montevideo para acompañar las honras fúnebres del expresidente Pepe Mujica, quien falleció a sus 89 años en las últimas horas, luego de padecer un cáncer de esófago. A esta hora, Carlos Barragán tiene un invitado muy especial. Carlos, ¿de quién se trata? Andrés, pues tenemos contacto a esta hora con Marcelo Estefanel. Él es escritor uruguayo, conocedor de la trayectoria de Mujica. Marcelo, ¿por qué, bienvenido a Noticias Caracol, y por qué el exmandatario se ha convertido o es un ejemplo de progresismo para el continente y para el mundo? Hola, buenos días. Bueno, para mí el resultado de Mujica como líder no solo nacional, sino latinoamericano y ejemplo hasta mundial, el mérito principal está en su forma de ser, ¿no? Siempre fue un hombre desde joven, por lo que sé, y después yo ya lo conocí. Yo le decía viejo cuando él tenía 36 años y yo tenía 21. Pero allá por el año 72, siempre se destacó por ser una mente abierta, antidogmática, y con una preocupación y un compromiso muy grande por los más desvalidos, ¿no? Por una sociedad, tratando de resolver las contradicciones que tiene toda sociedad, sobre todo en nuestra América Latina, ¿no? Y esa fue la característica principal, sumado a una franqueza, a una honestidad, hombre que siempre habló sin pelos en la lengua, incluso ofendiendo a veces cuando uno es demasiado directo. Y bueno, así es la característica, la impronta de toda su vida, desde que yo lo conocí. Profesor, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo conoce don Marcelo a Pepe Mujica? Ustedes, vamos a la época de más o menos 1972, usted también cae detenido, es detenido, Sí, en el mismo momento en que es detenido Pepe. ¿Cómo es o cómo fue vivir todos esos años de encierro? Bueno, primero militamos juntos, y después él cayó una semana antes que yo, y allá por principio de agosto, a mí me detienen el 12 de agosto, y nos tocó padecer prisión, tortura y aislamiento en el mismo cuartel. Y los pocos intercambios que tuvimos siempre fueron muy fructíferos para mí. Y luego en la cárcel paradójicamente que le decimos de Libertad, porque es al lado del pueblo de Libertad, unos 50 kilómetros de Montevideo. Y después nos dejamos de ver durante 11 años porque a él y a otros 8 compañeros en carácter de rehenes, Sí. lo sacaron del penal y lo llevaron de a 3 a distintos cuarteles por donde giraban, cada 6 o 7 metros lo cambiaban, y ahí vivieron penurias espantosas, verdaderos infiernos, ¿no? El Pepe anduvo en la vuelta con Mauricio Rosenkopf, un dramaturgo, poeta y escritor muy conocido acá en Uruguay, y con el ñato Huidobro, que fue ministro de Defensa, fue cuando el Pepe era presidente de la República. Y pese a esos 11 años que dejé de verlos, cuando nos reencontramos fue unas pocas horas antes de salir en libertad. Un día antes, en el penal, cuando dejamos aquella mole de penal vacía, fuimos los últimos 41 presos que salimos. Ahí recién nos pudimos dar un abrazo. Y después empezó todo el 85 una militancia muy intensa porque apostamos a la lucha política legal, abandonamos la lucha armada. Y el MLN, además, como tal, el movimiento Tupamaro estaba muy fraccionado después de la derrota del 72, y nuestra obsesión fue volver a la reunificación del movimiento. Sí. Y allá por diciembre del año 85, en un club deportivo muy famoso ahí en Pocito, se llama Club Truville, hicimos nuestro primer congreso en la legalidad. Y de ahí en más empieza una militancia en la legalidad, procurando siempre ampliar la base política, ¿no? y buscar acuerdos dentro del Frente Amplio. Sí. Y el Pepe ahí fue un factor fundamental, porque ahí nosotros hacíamos en Montevideo lo que llamamos las mateadas, salíamos a tomar mate y a conversar con la gente en las plazas de Montevideo, ya sea plazas de barrios ricos, de clase media, de barrios obreros y de barrios marginales. Y ahí me di cuenta, todos los domingos había mateadas, y ahí me di cuenta que Pepe tenía una capacidad de comunicación
como no la tiene nadie, por lo menos de lo que yo conozco en mi entorno, y que después lo comprobé en su actividad política ya, digamos, como senador, diputado y presidente, ¿no? Que creo que esa característica fue lo que lo hizo tan famoso en todo el mundo, con contenidos, ¿no? Con contenidos muy concretos. Y ese es el rasgo fundamental, un hombre que habla sin pelos en la lengua. En medio de todo ese recorrido, trayectoria, la historia de Pepe Mujica, fueron distintas las frases célebres. Quienes lo recuerdan y lo tienen ahí siempre en su cabeza, una de ellas fue: gobernar no es mandar, es servir a una causa. Si usted tuviera la oportunidad de, en ese momento, sostener un minuto con él, ¿qué le reconocería? Eso que acabas de leer es, lo pinta a carta cabal, ¿no? El Pepe siempre buscó el diálogo, siempre buscó amplios acuerdos. Y se dio cuenta, además, fue consciente, ni bien asumió como diputado, porque nunca había sido parlamentario, de la necesidad de conversar, dialogar. Yo tenía una amiga en aquella época, cuando él entra al Parlamento, en los 90 y poco, que era funcionaria del Palacio Legislativo. Entonces, ahí me contó, cuando se trabaja a nivel de comisiones, no en la Cámara Pública cuando discuten un proyecto de ley, sino cuando trabajan en comisiones, cuando van construyendo acuerdos y elaborando leyes, es cuando más trabajo da. Y el Pepe siempre estaba ahí. Y se fue ganando todo el respeto de sus pares, independientemente de qué partido político fuera. Eso fue un proceso de 5, 10, hasta 15 años. Profesor, quiero que finalmente nos cuente cómo fue Pepe Mujica como presidente del Uruguay, un hombre que le dejó a su país 3 bastiones fundamentales, 3 bases. ¿Cuáles fueron? Bueno, Pepe fue el hombre que consolidó derechos, ¿no? Él tomó las ideas que tenía sectores de la sociedad, como la legalización de la marihuana, como el matrimonio igualitario, y los apoyó, como la ley de prevención de salud sexual, o sea, al aborto, y él lo consolidó a eso, lo consolidó, lo impulsó. No fueron ideas originales de él, se dio cuenta de que por ahí iba el progreso, por ahí iba la modernidad, por ahí iba el avance de los derechos. El profesor Marcelo Estefanel, bien, muchas gracias por sus luces sobre lo que fue Pepe Mujica para Uruguay, para el continente y para el mundo. Un progresista a carta cabal que estaremos acompañándolo en todas nuestras emisiones, doctor Marcelo, con todos los procesos que va a tener estas honras fúnebres, en donde los jefes de Estado y las personalidades del continente van a estar allí. Sí, vienen más de 11 delegaciones por acá. Bueno, estaremos en contacto con usted. Gracias por compartirnos lo que fue su vida al lado del Pepe. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para toda la gente allá.